Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy en nuestro programa nos adentraremos en un terreno fascinante y lleno de retos. El cruce entre la ciencia puntera, la innovación tecnológica, la gestión avanzada y la visión de futuro. Todo desde la perspectiva médica enfocada a las enfermedades complejas. Estas patologías que exigen soluciones integrales y multidisciplinares están siendo objeto de una transformación profunda gracias a los últimos avances científicos y tecnológicos. En este programa analizaremos cómo la innovación no solo revoluciona el diagnóstico y el tratamiento, sino también la manera en que se gestionan los recursos, se coordinan los equipos y se diseñan estrategias para mejorar resultados y calidad de vida. Y en la segunda parte de nuestro programa abriremos espacio a una figura imprescindible para entender cómo nacen, crecen y se consolidan muchos de los proyectos empresariales más innovadores, los Business Angels. Hablaremos de personas que no solo invierten capital, sino también experiencia, contactos y acompañamiento estratégico, que detectan oportunidades antes que el mercado las confirme, que apuestan por equipos, por ideas valientes y por modelos de negocio con proyección. La inversión privada en fases iniciales se ha convertido en una palanca clave para el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Y entender cómo funciona este engranaje es entender también hacia dónde se mueve el futuro empresarial. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy, como cada semana, contamos en el programa con nuestro colaborador, con Iván Méndez, asesor financiero. Iván, bienvenido. Hola, Monse, ¿qué tal? Hoy de nuevo vienes acompañado. Hoy vengo acompañado otra vez. Así que preséntanos a tu invitado. Vale, venga. No todos los días van a ser fiesta. Entonces, la semana pasada vine acompañado con un músico y hoy vamos a hablar de ciencia. ¿Vale? Y vamos a hablar de ciencia básicamente porque cuando hago asesoramientos financieros me gusta explicarle a la gente que hay una parte que pueden destinar a ayudar a otros, ¿vale? Porque la ciencia no solo se financia con bienes públicos, sino también con bienes privados. Que de esto hablaré en otro momento de las donaciones y demás, que la gente no tiene suficiente conocimiento de que si haces ciertas donaciones hay cierta parte de ese dinero que te lo puedes deducir y etc, 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 ¿vale? Pero para hablar de ciencia, precisamente, hoy vengo acompañado del doctor José Manuel Soria, que es director de la Unidad Genómica de Enfermedades Complejas en el Hospital Sant Pau. Es un perfil que une ciencia puntera, innovación, gestión y una visión de futuro. José Bienvenido. Manuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. José Manuel, ¿recuerdas cuándo supiste que querías dedicarte a la biología? Sí, de hecho fue el profesor de bachillerato, yo estudié en La Salle Horta, y el profesor que teníamos de ciencias naturales, que incluía evidentemente la biología, que teníamos en La Salle, pues hice muy buena amistad con él y de hecho le ayudaba a preparar las prácticas en horas libres y cuando acababan las prácticas de otros grupos también le ayudaba a recoger el laboratorio. Y entonces yo creo que allí es donde realmente vi que me gustaba mucho toda esta parte, digamos, de la vida, Y inicialmente me gustaba mucho la inmunología, he de decir, pero cuando ya llegué a la facultad fue en tercero, en la asignatura de genética molecular, donde vi que, claro, que dentro de la biología lo que realmente me gustaba era la genética y que quería dedicarme a ello. Cuéntanos un poco más específicamente sobre el tema genético, porque además presides la asociación Actívate en Sant Pau, que tiene algo que ver con el tema de la trombosis y tal, y creo que tienes como relacionada la genética con la trombosis y demás. Sí, bueno, a ver, la genética, tenemos que pensar que todas las enfermedades humanas tienen una base genética. Puede ser muy grande, o sea, muy importante,
puede tener una contribución grande o puede ser pequeña, pero la genética está presente en todas las enfermedades humanas. Claro, sí que es verdad que el impacto más grande es en lo que la llamamos las enfermedades raras o minoritarias, donde una mutación en un gen causa directamente la enfermedad. Por lo tanto, claro, tiene un impacto, vamos a decir, del 100% en la mayoría de los casos. Pero son enfermedades, como su nombre dice, pues raras o minoritarias. La mayoría de las enfermedades que sufre nuestra especie, la especie humana, son enfermedades complejas, que la definición de enfermedad compleja es que hay una parte genética y una interacción con el ambiente. Quiero decir, la genética es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos que esa parte genética, esas variantes que tenemos en nuestro ADN, interaccionen con unas circunstancias ambientales concretas para que desencadene la enfermedad. Y la trombosis venosa, que es una de las enfermedades que nuestro grupo lleva estudiando desde hace 30 años, pues entra dentro de tiene estas características. Tiene una base genética importante, prácticamente el 60% de la predisposición a hacer un evento trombótico depende de nuestros genes, pero necesitamos el ambiente, necesitamos esos factores ambientales que desencadenen la enfermedad, porque claro, la genética es un riesgo que tenemos desde que nacimos. El 50% de nuestro ADN lo hemos heredado de nuestro padre, el 50% lo hemos heredado de nuestra madre, por lo tanto lo tenemos siempre. ¿Por qué la trombosis la hemos hecho hoy y no la hicimos hace 2 meses o no la hemos hecho hace 1 mes? Ha sido hoy. Pues bueno, pues hay toda una serie de cuestiones y de características y de factores ambientales que han desencadenado que la trombosis sea hoy. Tú eres director de la unidad de genómica de enfermedades complejas del Hospital de Sant Pau. Bueno, del Institut de Recerca del Hospital de Sant Pau. De Recerca del Hospital de Sant Pau. Cuéntanos un poquito cuál es la misión principal de esa unidad. Nosotros nos dedicamos 100% a la investigación biomédica, principalmente a enfermedades cardiovasculares, o sea, trombosis venosa, trombosis arterial, pero también tenemos una línea muy importante en aneurismas abdominales de la aorta, que es una enfermedad también vascular, pero tenemos otras líneas, pero principalmente, digamos, cardiovascular, aunque tenemos otros proyectos y nuestro día a día es gestionar proyectos de investigación donde nos hemos especializado en la captación de datos ómicos, que si queréis luego explicamos qué es esto de los datos ómicos, principalmente pues la genómica, la transcriptómica, la epigenómica, todas estas, digamos, áreas de la ciencia que acaban en ómica, pues se llaman las ciencias ómicas, pues nosotros nos hemos especializado en captar todos esos datos científicos para buscar biomarcadores relacionados con la patología. Y a partir de esos biomarcadores, que son factores implicados en la enfermedad, generamos modelos predictivos. O sea, digamos que nuestro objetivo es mejorar la salud a partir de mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento, que es para lo que sirven, para lo que utilizamos todos estos biomarcadores. Por ejemplo, pondría un ejemplo que todos los oyentes entiendan. Por ejemplo, un biomarcador de infarto de miocardio podrían ser los niveles de colesterol. O sea, es algo que podemos medir y que nos lleva, o sea, que nos va a dar un factor de riesgo de padecer esa enfermedad. Esto es un ejemplo, tenemos otros. Y nosotros principalmente también nos encargamos de el colesterol. Es un biomarcador que medimos en sangre y nosotros nos encargamos mucho más de los que son genéticos, o sea, de los genes y sobre todo cómo se expresan esos genes, porque ahí es donde está la clave. Hemos comentado antes con Iván que las enfermedades complejas son la interacción entre la genética y el ambiente. Por lo tanto, la genética no la podemos cambiar, pero cómo se expresan esos genes sí. Entonces, por eso nosotros estamos interesados no solo en la parte genética, sino en esos genes, cómo se expresan en circunstancias concretas, porque nos van a llevar a la enfermedad, o mejor aún, a mantener la salud, que es un tema realmente apasionante y que también podemos desarrollar más tarde. O sea, no solo abordar la enfermedad, sino realmente mantener la salud. ¿Cómo
¿Cómo ha evolucionado la genómica en los últimos años en el ámbito clínico? Bueno, muchísimo. Piensa que cuando yo empecé en la universidad, sabíamos las alteraciones cromosómicas grandes. O sea, no sabíamos muy poco de genética molecular, o sea, a nivel molecular. Eran las grandes delecciones, las grandes translaciones, las traslocaciones a nivel cromosómico, y entonces empezábamos a abordar la genética molecular. Aún no teníamos la secuencia completa de nuestro genoma, que la conseguimos el primer borrador en el 2000, en el 2003. Quiero decir, o sea, en el último, digamos, o sea, en el siglo XXI, porque es del siglo XXI, 2003 ya siglo XXI, la genética ha avanzado una barbaridad, y ahora es prácticamente impensable o difícil hacer una medicina, digamos, personalizada y de precisión sin tener en cuenta la genética. De hecho, es la base de esta medicina predictiva, es la genética. El día que estuve hablando contigo la primera vez, me diste un dato, José Manuel, que cualquiera que lo escuche se quedaría espantado, pero me gustaría que lo dijeses, porque me dijiste la cantidad de gente que muere por trombosis por minuto. Y si no recuerdo mal, me dijiste que en Europa cada minuto muere una persona por trombosis. Sí, efectivamente. Sí. Solo en Europa, cada minuto muere una persona por trombosis. Con lo cual, si esta entrevista va a durar cerca de una hora, en este periodo de tiempo habrán muerto en Europa 60 personas por culpa de una trombosis. Madre mía. Es una enfermedad que no pensaba yo que tenía estas consecuencias, ¿no? Sí, por eso hace 10 años montamos la asociación Activat. Precisamente pues para de alguna manera intentar, dentro de nuestras posibilidades, concienciar e informar a la población general de la importancia que la trombosis tiene en salud y lo importante que es prevenirla. Y evidentemente para nosotros la mejor prevención es la investigación, y entonces el tercer objetivo de la asociación Activat es recaudar dinero para la investigación, y todo lo que recaudamos va para proyectos de investigación en trombosis en el Instituto de Recerca de Sant Pau, de aquí de Barcelona. Que habéis presentado un documental hace poco, ¿verdad?, respecto al tema de la trombosis y la montaña y demás. Sí, bueno, hacemos muchas cosas. En estos 10 años hemos hecho muchas cosas. Somos muy poquitos, es una asociación modesta, pero sí que somos muy proactivos y estamos tremendamente motivados y comprometidos con la causa, y hemos hecho desde desfiles de moda hasta una obra de teatro que estrenamos aquí en el Poliorama de Barcelona, y el año pasado, tenemos varios estudios que apuntan que en el ámbito del deporte la prevalencia de trombosis es alta. Y claro, parece contradictorio, porque normalmente deporte lo asociamos a gente joven, a gente sana, pero tiene toda una serie de características y de factores que pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y uno de ellos son las actividades de montaña, que además yo me dedico a hacer actividades de montaña. Me gusta mucho el alpinismo y la alta montaña. Y entonces, pues con un grupo de amigos que todos son alpinistas de élite, que suben montañas de 8.000 metros en el Himalaya, pues propusimos hacer un libro para concienciar sobre la trombosis, y donde todos han participado de forma altruista. Son 14 alpinistas de élite, porque hay 14 montañas más altas de 8.000 metros. Cada uno de ellos eligió una montaña y nos ha contado un relato. Los relatos son realmente fascinantes. Nos han facilitado también fotos de sus expediciones, que son espectaculares, y además pues hemos puesto un primer capítulo para explicar qué es la trombosis, los factores de riesgo, cómo prevenirla, quiero decir, a nivel muy muy divulgativo. Y todos los que hemos participado lo hemos hecho de forma totalmente altruista, y lo que se recaude para el libro pues va para investigación en trombosis. Por lo tanto, estamos muy contentos. La verdad es que está teniendo una aceptación muy alta este libro, y esperemos pues vender muchos más porque la causa se lo vale. Y perdón, me preguntabas por el documental. Sí.
Claro, sí, también. Aparte del libro, en el 2017 montamos un proyecto científico en el campo base del Everest, aprovechando la expedición al Everest de Ferran Latorre, que era su último 8000, ya llevaba 13, dejó el 14avo, el más alto lo dejó para el final, y en ese proyecto precisamente lo que miramos es cómo se expresaban nuestros genes y cómo variaban y sobre todo luego cómo se recuperaban al poner a unos individuos alpinistas sanos en unas circunstancias de estrés fisiológico muy alto, como es el trekking del Everest y llegar al campo base del Everest, que está a 5.364 metros de altura, y luego con los alpinistas que subieran el Everest y volvieran a bajar, y les volvíamos, montamos un hospital de campaña y en el campo base del Everest, y entonces los resultados nos van a ayudar a comprender todos estos mecanismos de adaptación a la falta de oxígeno, le llamamos hipoxia, que cursa con enfermedades respiratorias, pero también con trombosis. Y de hecho hay otras enfermedades donde la hipoxia también juega un papel. Y entonces, bueno, pues gracias a Taran-Nah, Viajes con Sentido, pues ellos nos propusieron, porque inicialmente no estaba previsto hacer un documental de este proyecto, pero sí que es verdad que tenemos muchas imágenes, tanto en Barcelona haciendo las pruebas en el Hospital de Sant Pau, como durante el trekking haciendo pruebas a los alpinistas y a los sherpas, y luego en el campo base. Entonces, bueno, pues con todas estas imágenes, Taran-Nah pues produjo un documental que estrenamos la semana pasada en los cines Girona, de aquí de Barcelona, con la sala llena a rebosar, y bueno, pues también ha tenido mucho éxito, porque es un documental también divulgativo, claro, donde los científicos salimos de nuestro área de confort. Siempre estamos en nuestros laboratorios, y ahí estábamos en el campo base del Everest. Y claro, también no solo eso, sino que los resultados de los proyectos científicos, cuando son buenos, ya los vemos en el Telenoticias. En el Telenoticias salen los resultados, pero ¿de dónde vienen esos resultados? ¿Qué es lo que hemos hecho para conseguir esas muestras? Eso no se muestra en ningún lado. Y es precisamente donde este documental hace más hincapié, en cómo gestionamos un proyecto científico. Y claro, si solo saliéramos en nuestro laboratorio, pues sinceramente sería muy aburrido, porque estaríamos allí con nuestros ordenadores, nuestras pipetas y nuestras batas blancas, sería bastante soso. Pero claro, si lo haces en un entorno natural, además en Nepal, en el trekking del Everest, en el campo base, pues claro, tiene un aliciente mucho mejor para hacer divulgación científica, que es lo que queríamos conseguir con este documental. O sea, divulgar la ciencia, más allá de los resultados que evidentemente son muy buenos, pero eso ya es la parte científica. Ahora que estamos hablando del tema del laboratorio, te he leído en una entrevista que para ti es importante no quedarte el estudio dentro del laboratorio, sino que salga a la vida real. ¿Cuánto hay de lo que se estudia dentro de un laboratorio que al final va a la vida real y se testea en la vida real? Hombre, intentamos que el máximo posible, porque si no, no tiene sentido. Quiero decir, claro, trabajamos en un ámbito biomédico, y todas nuestras líneas de investigación están orientadas a luego hacer una transferencia a la parte clínica. O sea, si no llega al médico y no llega al paciente, pues no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que, claro, que el conocimiento tampoco se genera de un día para otro, O sea, quiero decir que los proyectos de investigación, algunos pueden ser largos y sobre todo son costosos, pero en la base siempre en nuestra cabeza, evidentemente, está la traslación a la parte clínica. Si no, no tendría sentido, porque si no, pues sí, vale, pues lo publicamos en una revista científica de alto impacto, se lo leen los compañeros de nuestra especialidad, hacemos currículum, pero ya está. Entonces eso, pues bueno, en un momento dado pues puede engordar nuestro ego, pero no tiene ningún sentido. O sea, tiene que realmente llegar a la clínica, al médico y al paciente. Antes nos hablabas, José Manuel, de cómo estamos transformando la medicina en vez de reactiva, la estamos convirtiendo en predictiva,
para hacerla más personalizada, para que impacte mejor en el paciente y menos agresiva, pero ¿puede un diagnóstico genómico cambiar radicalmente el pronóstico de un paciente? Sí, claro, sí. En algunas patologías, sobre todo donde está, o sea, en las enfermedades raras seguro, porque claro, si realmente conocemos qué gen y qué mutación causa esa enfermedad, pues mucha de esa información es muy válida luego para el tratamiento, pero sobre todo donde más desarrollado está es en oncología. Quiero decir, o sea, se estudia el perfil molecular del tumor y en muchos casos eso va a determinar la quimioterapia que se le dé al paciente o que no se le dé, dependiendo, por ejemplo, en cáncer de mama. Por lo tanto, a día de hoy, sí, o sea, quiero decir, la genómica es una herramienta imprescindible en muchas patologías, y en otras, pues a nivel científico ya tenemos mucho conocimiento y estamos en la fase esta que hablábamos precisamente en la pregunta anterior, es cómo pasarlo a aplicarlo, porque claro, una de las cosas que tiene nuestro ámbito es que la medicina está muy regulada. Entonces, para que realmente llegue, claro, estamos hablando de personas y de la salud de las personas, por lo tanto, para que algún resultado científico acabe implementándose en la práctica clínica, pues claro, tenemos todos unos protocolos que van desde ensayos clínicos hasta validaciones, es decir, tenemos muchos controles de calidad y regulación para que cuando llegue realmente sea aplicable. ¿Hay algún caso en concreto que digas, esto que hemos evolucionado o estudiado además a día de hoy esté salvando vidas? De los resultados de nuestro grupo, ¿te refieres? Sí. Sí. Nosotros en nuestro ámbito precisamente de trombosis hemos identificado factores genéticos que aumentan el riesgo de trombosis y hemos desarrollado un perfil genético y podemos predecir qué paciente va a hacer un evento trombótico, asignándole un riesgo, y esta información es muy buena para que el facultativo clínico que se enfrenta a la trombosis, que son diferentes especialidades, desde el hematólogo a medicina interna, al oncólogo o al ginecólogo, pueda realmente, en base a ese riesgo aumentado, tomar decisiones clínicas de anticoagular, porque una de las ventajas que tiene la trombosis, las ventajas desde el punto de vista terapéutico, es que la podemos tratar. Es decir, tenemos fármacos anticoagulantes para bajar el riesgo. El problema es que, claro, ningún fármaco es inocuo, y anticoagular una persona estás aumentando el riesgo de que sangre. Claro, con lo cual la trombosis tiene unas probabilidades, pero claro, si sangra por un fármaco que le hemos dado, pues eso es complicado, Entonces hay que evaluarlo muy bien y en aquellos casos donde podemos identificar qué paciente tiene un riesgo muy alto de hacer un evento trombótico, es donde el clínico puede decidir, y en base a otra información, pero esta es muy relevante, puede decidir si anticoagula o no a este paciente. Entonces, no tenemos datos concretos de decir, hemos prevenido tantas trombosis, pero seguro que sí, porque en el momento en que lo anticoagulas, estás previniendo la trombosis. Hablando de ciencia, entiendo que financiar proyectos como el que tú diriges no debe ser fácil. No es fácil. Dependemos mucho de la financiación pública competitiva, que esto significa que no nos dan el dinero y ya está, sino que tenemos que aplicar a convocatorias, pues la Generalitat o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues saca unas convocatorias concretas y los grupos de investigación aplicamos con un proyecto, ese proyecto se evalúa y entonces se decide si se financia o no. El problema es que los recursos son escasos y, claro, pues somos muchos investigadores haciendo ciencia, por lo tanto hay que seleccionar solo una parte de esos proyectos. ¿Significa que los otros proyectos son malos? No, pero no hay financiación. Por lo tanto, no es fácil obtener financiación, porque esa dependencia que tenemos del dinero público, pues es escasa. Es escasa. Esto
bueno, pues es lo que hay, y nosotros ya sabemos que estas son las reglas del juego, y aunque insistimos y intentamos también hacer pedagogía de que no nos vean a la investigación, no la vean como un gasto, sino como una inversión, Pero ¿cuál es el problema? Lo que hablábamos antes, algunos de estos proyectos de investigación no son a corto plazo, los resultados son a largo plazo, y estamos generando en todos los ámbitos, no solo en la ciencia, una sociedad de la inmediatez. Entonces, claro, un proyecto, depende qué proyecto científico, es que no lo vas a tener en 2 años. No, o sea, y sobre todo si lo que estás generando es conocimiento más básico, que igual ni tú ni tu grupo de investigación es capaz luego de explotarlo. Ese conocimiento está ahí, y dentro de 5, 6 o 10 años, algún otro grupo de investigación que descubra algo, lo que tú has hecho le será muy útil, para aplicarlo. Claro, pues ese pozo, digamos, ese conocimiento básico que va quedando ahí es imprescindible para el futuro, pero claro, es a largo plazo. Y en esta sociedad de la inmediatez, pues es complicado. Entonces, sí que es verdad que también nos hemos adaptado a esta situación, y entonces cada vez pues generamos más ingresos a partir de la empresa privada. La empresa privada también está concienciada, y tenemos colaboraciones con otros organismos, con otras fundaciones y con empresas privadas. Y ahora, ya en los últimos años, también es verdad que esta colaboración público-privada se ha hecho imprescindible, y también se fomenta que nosotros mismos emprendamos. Y entonces, en España, que no había mucha tradición con relación a otros países europeos, o ya no te digo los anglosajones, Estados Unidos y Australia, donde todo este ecosistema de las startups está muy desarrollada a partir de las academias, o sea, de las universidades y de los centros de investigación. Aquí ha llegado más tarde, pero ha llegado. Y entonces ahora sí que se dan cuenta que es una manera también de obtener recursos. A nivel público también se están invirtiendo dinero en esta línea, digamos, en estas colaboraciones público-privadas, porque también es una vía de que un centro de investigación como el mío pueda acelerar mucho lo que hablábamos antes, de que llegue al médico y que llegue al paciente. O sea, que no esperemos que lo haga una farmacéutica, hacerlo nosotros mismos. Y eso es lo que ahora se está fomentando. Y bueno, de hecho yo ya tenía una startup y ahora estoy montando la segunda, voy por la segunda startup. O sea que toda esta parte de la innovación y de la emprendeduría, pues también está cogiendo fuerza en el mundo de la ciencia. Ahora que hablamos de emprendimiento y que hablamos de innovación, ¿qué avances recientes en genómica crees que revolucionarán la medicina en los próximos años? Bueno, la medicina, o sea, como has comentado antes, o sea, estamos cambiando el modelo, el paradigma de la medicina, que la actual es muy reactiva, quiero decir, cuando el paciente tiene la enfermedad es cuando reaccionamos, y estamos pues cambiando ese paradigma hacia una medicina más personalizada, más predictiva, que significa actuar antes de que la enfermedad aparezca. Y claro, aquí es donde la genómica y otras ómicas, como la transcriptómica, que es la expresión de nuestros genes, juegan un papel muy importante. O sea, en hacer modelos predictivos para saber qué personas tienen un alto riesgo de padecer esas enfermedades para poder intervenir. Lo de la intervención también podríamos hablar largo y tendido, porque claro, por desgracia no en todas las enfermedades podemos intervenir, pero en muchas sí, porque va a depender mucho de nuestros hábitos de vida. Entonces, claro, si depende de nosotros, una de las P's de la medicina personalizada precisamente es la participativa, es empoderar al paciente. Evidentemente que vamos a tener a nuestro facultativo, a nuestro médico, a nuestro fisio, a nuestro nutricionista, a nuestro psicólogo de esto,
que nos va a dar ese apoyo, pero de alguna manera somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra salud y van hacia aquí es donde va. Y en este ámbito, pues eso, o sea, la genómica, la transcriptómica y la epigenómica están dando muy buenos resultados. También el desarrollo tecnológico, o sea, todos estos modelos predictivos que estamos hablando sería prácticamente, no podrían ser asumibles sin la mejora tecnológica. Por ejemplo, la expresión de nuestros genes hasta hace bien poco no la podíamos determinar en su globalidad. Podríamos mirar cómo se expresaban algunos genes concretos, pero los 22.000 genes que tiene nuestro genoma, analizarlos de una tacada, hasta hace poco no disponíamos de esa tecnología. Claro, pues ahora la tenemos. Secuenciar nuestro genoma tampoco podíamos hasta hace poco. Claro, tenemos 3.000 millones de pares de bases en nuestro genoma. Tener esos datos, pues es muy importante. Pero claro, estamos hablando ya de Big Data. 3.000 millones de pares de bases, 20.000 millones de genes. Claro, con lo cual, y aquí voy a entrar en un tema que evidentemente ahora está en el candedero, pero que nosotros llevamos mucho tiempo utilizando, que son los modelos matemáticos de inteligencia artificial. Sin toda esta tecnología informática y bioinformática, también no sería viable analizarlo. Por lo tanto, cuando tú me dices qué es lo que ha avanzado muchísimas cosas y sobre todo a nivel tecnológico es lo que ahora nos da todas estas herramientas para aplicarlas en biomedicina. Uh-huh. José Manuel, en tu trabajo se habla mucho de tecnología, datos y vida humana, pero ¿cómo gestionas a nivel emocional todo esto con las enfermedades raras? Bueno, a nivel emocional, claro, nosotros... Porque al final, tema emocional, un poco es lo que decías, ¿no? De que tenemos en mente la persona que está investigando, la típica bata blanca, abstraído de todo y que está allí con sus probetas y sus cosas y como si a esa persona no le importase nada. Pero entiendo que alguien que se dedica a algo tan importante, que habrá momentos emocionales donde nosotros evidentemente trabajamos con datos por toda la ley de protección de datos y sobre todo en medicina, que está muy regulada y somos muy escrupulosos. Pensar que todos los proyectos científicos pasan por el comité ético del hospital, por lo tanto tenemos que cumplir toda una serie de protocolos y de recomendaciones y de reglamentos. Entonces, a nosotros los datos nos vienen anonimizados. O sea, nosotros trabajamos con códigos, con números y con datos. Pero sí que es verdad que, y yo es algo que a los estudiantes de doctorado siempre en nuestras charlas científicas les remarco, es que detrás de ese código hay una persona. Y hay una persona que sufre. Y hay una persona que tiene una enfermedad. Pero, sobre todo... O sea, a mí cuando tenemos un proyecto y hemos reclutado los pacientes, por ejemplo, ahora tenemos uno muy interesante porque la trombosis en sí misma es una enfermedad, pero también se asocia a otras enfermedades. Y, por ejemplo, una donde tiene un impacto más alto precisamente es en cáncer. O sea, los pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia tienen un riesgo muy alto de hacer eventos trombóticos, Entonces, tenemos un estudio para precisamente, como decía antes, identificar qué pacientes oncológicos tendrán un alto riesgo de hacer trombosis para que se les anticoagule y reducir de alguna manera este evento adverso que sería que hiciera la trombosis. Cuando tenemos este proyecto, hemos desarrollado el score, claro, vemos que de los 400 pacientes que hemos reclutado, pues prácticamente 80 o 90 han fallecido y han hecho un evento trombótico. De esos 400, un 87 pacientes exactamente han hecho un evento trombótico. Entonces, claro, no hemos llegado a tiempo. Aquí no, evidentemente. Pues, quiero decir, yo destaco que habrán aportado mucho y es muy importante que contribuyan
y participen en este tipo de estudios porque nos dará el conocimiento futuro, pero claro, a ellos ya no hemos llegado. Entonces, bueno, pues claro, eso me motiva para seguir trabajando. Yo creo que nosotros, como grupo de investigación, y yo creo que es extensible a todo el ámbito, el problema emocional lo tenemos no tanto en lo que hacemos, porque somos muy conscientes de que estamos aportando a la sociedad y cada vez que tenemos un resultado bueno es tremendamente motivador y nos llena de orgullo. La parte de gestión emocional es más a nivel más personal. Quiero decir, la ciencia en este país es difícil y es muy dura. Hay una precariedad laboral enorme, o sea, te puedes plantar en los 40 y muchos todavía con contratos precarios, y entonces hay gente que no aguanta esa presión, y es normal, porque la gente al final tiene proyectos de vida, y la gente tiene su pareja, tiene sus hijos, tenemos nuestras hipotecas, tenemos todas estas cosas, y entonces nosotros en el equipo, y hablo de nuestra experiencia personal, pero podría ser extensible al ámbito de la ciencia casi en general. Nosotros tenemos en este país que tenemos mucho talento científico, y solo hace falta nosotros que colaboramos a nivel internacional con muchos grupos, o sea, en los centros de investigación europeos, americanos, Canadá, Australia, te encuentras con muchos científicos españoles. O sea, exportamos talento, pero mucho talento. Bueno, pues ese talento nosotros nos hemos encontrado que se han pasado al sector privado porque evidentemente encuentran unos salarios más altos y sobre todo, también, pero salario está bien, pero sobre todo la estabilidad laboral que en el ámbito de la ciencia cuesta. Y entonces eso sí que a nivel emocional lo notas, ¿no? O sea, la gente, yo por ejemplo, yo cuando tengo que renovar los contratos de algunos miembros del equipo que son imprescindibles para algunos proyectos, todavía, y llevo muchos años dedicado a esto, algunos de estos aún me generan alguna noche sin dormir. O sea, que esa parte, digamos, más personal, si me lo permites, es la que todavía aún de esto, o sea, que llegue, o sea, gente, pues eso, gente con mucho talento, que claro, que se tienen, evidentemente, pues es lo más normal, jolines, tienen pareja, tienen hipoteca, y llega el 31 de diciembre y tienes que mirar si hay recursos para mantenerlos dentro del equipo. Complicado el tema. Complicado, sí. Hablando de recursos, si alguna persona de manera particular quisiese participar apoyando financieramente alguno de los proyectos, ¿qué debería hacer? Nosotros a nivel de la asociación Activat, si entran en nuestra página web, que es www.activat.com, verán que encontrarán mucha información y muy divulgativa sobre la trombosis y sobre los proyectos que tenemos en marcha, y entonces directamente pueden hacer una donación. Otra opción es comprar el libro. Bueno, comprar el libro al final no deja de ser un libro muy bonito de 14 relatos espectaculares, y lo tenemos a la venta online a través de la librería Altair o de la editorial Tushita, y físicamente también está en la librería Altair de Barcelona, pero si son de fuera de Barcelona, pues lo pueden adquirir online. Y el 100% de la recaudación del libro va para los proyectos de investigación. Otro tipo de colaboraciones, pues sin ningún problema, que se pongan directamente en contacto con nosotros y podemos hablar. O sea, todos estos eventos que he comentado, al final lo hemos hecho en colaboración con entidades que han creído en la causa. Cuando hicimos la obra de teatro en el Poliorama, lo hicimos con la Escuela Eolia, el documental lo hemos hecho con Taraná, Viajes con Sentido, hemos colaborado con los ejes comerciales de Sagrada Familia, del Clot. Quiero decir,
o sea, somos muy proactivos, ¿eh? Aunque insisto que somos poquitos, somos muy proactivos, ¿eh? Antes has hablado de, bueno, toda la normativa que hay que cumplir cuando se está investigando en genómica, y me gustaría hacerte una pregunta acerca de esto, porque ¿cuáles son los límites éticos que se deben tener en cuenta en la investigación genómica? Bueno, a ver, nosotros evidentemente, primero la confidencialidad de los datos, eso está clarísimo, pero eso en genómica y en cualquier ámbito médico. Sí. ¿Eh? Y no médico. Sí, y no médico, sí, pero sobre todo el médico. ¿Eh? A ver, nosotros, o sea, a nivel legislativo está las convenciones de Ginebra, está el acuerdo de Helsinki. A nivel más científico también hay un reglamento que se aprobó en Oviedo, y luego a nivel interno sobre todo nuestro referente es el Comité Ético del Hospital. O sea, todos los proyectos científicos van al Comité Ético del Hospital, se los revisa, y entonces, pues bueno, ellos de alguna manera garantizan que esa investigación va a ser respetuosa, que va a cumplir con todas esas normativas nacionales e internacionales que he nombrado, y luego no se queda ahí la cosa. O sea, si te aprueban el proyecto y lo empiezas, luego hay un seguimiento. Quiero decir, realmente está muy regulado y está muy protocolizado. Entonces, evidentemente, siempre se cuenta con la buena fe del investigador, pero no solo eso. Quiero decir, están realmente encima de los proyectos para que se cumpla, ¿eh? Y cada año tenemos que hacer un informe, y ellos están muy encima, como tiene que ser, ¿eh? ¿Crees que con menos regulaciones se avanzaría más rápido? Con menos burocracia, que es diferente. O sea, yo creo en las regulaciones, pero creo que deberían aflojar la burocracia. O sea, la burocracia es un freno importante, ¿eh? Pero me gustaría diferenciarlo bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo que la regulación evidentemente que está muy bien, y sí, yo creo que lo estamos haciendo bien. Cuando hablo de regulación, pero la burocracia, no sí, hablo de saltos éticos. O sea, no voy a experimentar con según qué, pero sí que en líneas generales... Sí, la burocracia, una de las fuentes de financiación importantes que tenemos es la Comunidad Económica Europea. Y cuando hacen los programas marcos, cada vez que hacen programa marco, uno de los principales objetivos es reducir la burocracia. No lo han conseguido, pero claro, si lo siguen poniendo, por algo será, ¿eh? Pero es a nivel, también a nivel estatal, a nivel de la Generalitat. O sea, quiero decir, nosotros, ya no solo nosotros como investigadores, nuestro propio instituto necesita, para justificar nuestros proyectos y el dinero estructural que recibe, ya tiene mucha burocracia nuestro instituto, pero es que luego nosotros como investigadores también. Entonces, sí a la regulación y a reducir la burocracia. Sí que iríamos más deprisa. Y ya reformulando la pregunta un poco más, ¿la burocracia es la misma en Cataluña que en Andalucía, por ejemplo? Pues no lo sé, porque no he pedido ningún proyecto en Andalucía. Vale. O sea, si es a nivel estatal, sí, porque es para toda España. A nivel concreto de Cataluña... Pero no hay diferencia con autonomías. O sea, no, a nivel del Estado no. O sea, el Estado saca la convocatoria, el Instituto Carlos III de Salud, que es el órgano del Ministerio que gestiona el presupuesto de investigación, pues el Carlos III saca la convocatoria y aplicamos todos los centros de investigación de España en igualdad de condiciones, y a todos nos evalúan igual, y todos seguimos el mismo proceso de evaluación, y luego cuando tienes que hacer las memorias son las mismas memorias para todos. Vale. Sí. A día de hoy, que ya llevas un recorrido largo en el tema de la investigación, ¿qué te hubiese gustado que te hubiesen explicado cuando empezaste en todo esto? Muy buena pregunta. Hay veces que pienso en la próxima vida me hago notario, ¿eh? No, pero eso es broma. Me encanta mi trabajo. No sé, ha evolucionado mucho. O sea, el José Manuel que acabó la carrera y entró a hacer la tesis doctoral
con el de ahora ha evolucionado mucho porque el ámbito científico ha evolucionado mucho. Antes hacíamos investigación, pero enseguida nos empezaban a decir que, claro, ostras, que había que gestionar proyectos. Por lo tanto, tuvimos que aprender a gestión de proyectos, que ya no tiene nada que ver con la ciencia. Porque puedes gestionar un proyecto científico, puedes gestionar un proyecto empresarial. O sea, que teníamos que aprender. Entonces nos pusimos a aprender gestión. Luego los resultados había que comunicarlos. Porque como dependemos de dinero público, era interesante que la sociedad transmitiera a la sociedad de forma divulgativa, no con lenguaje científico, lo que habíamos descubierto. Por lo tanto, nos tuvimos que poner a aprender, cada uno con sus limitaciones y con más o menos palique, a comunicar. Claro, luego ya los proyectos de comunicar había que venderlos, con lo cual ya algo de marketing también te iba bien, ¿eh? Ahora hay que innovar y hay que ser emprendedor. Claro, con lo cual, quiero decir que las fases... O sea, a mí realmente, cuando empecé, que me hubieran enseñado más la parte de comunicación y más la parte de emprendeduría, que precisamente que yo creo que es una asignatura pendiente en este país, por eso hay tan poco. Quiero decir, hace poco, mira, me parece que fue hace un par de semanas, no sé dónde oí, que todavía en este país un porcentaje altísimo de los jóvenes quieren ser funcionarios. Sí, Yo lo he dicho aquí un millón de veces, sí. Que evidentemente mi mujer es funcionaria, quiero decir que con todo el respeto, pero realmente la parte esta de emprendeduría es muy importante porque ahí tiene unas connotaciones y tiene una capacidad de generar innovación y de generar ideas y de atraer talento, porque talento lo tenemos, que es lo mejor de yo creo que en nuestro país lo mejor que tenemos es el talento. Tenemos gente, gracias evidentemente a dinero público, no se nos olvide, tenemos muy buenas universidades, por lo tanto tenemos gente muy bien preparada, pero falta ese puntillo. Por lo tanto, a mí sí que me hubiera gustado que me hubieran enseñado algo más de toda esta parte, digamos, complementaria, porque claro, lo de la ciencia, pues sí, claro, lo aprendí en la facultad, o sea, en aquella época que eran de 5 años, pues 5 años de facultad, 4 años de tesis doctoral, 3 años de estancia postdoctoral en el extranjero, quiero decir, son 12 años para llegar aquí y tener un contrato precario, ¿no? 12 años de formación. Bueno, pues eso ya lo tenías, pero hay toda una serie, digamos, de capacidades alrededor de la ciencia que pueden marcar la diferencia entre que esos proyectos se hagan y no se hagan, pues sí que estaría bien en las facultades empezar a incorporarlo. Vale. Y ya puestos, que es lo que te hubiesen dicho, pues ahora para gente que nos pueda estar escuchando, que piense un poco en lo que has dicho de que la ciencia, pues, el contrato precario, etc., ¿qué le dirías para que se anime a...? Porque al final, cuando llevas toda una vida en esto y has pasado imagino que por esos contratos precarios, algo te tiene que motivar a ir a esto, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿qué le dirías a esa persona que se está planteando él si me dedico a la ciencia o no? Sí. Ahora que lo pienso, creo lo he pintado bastante mal, ¿no? Lo he pintado un poco. Lo he pintado un poco mal, ¿eh? Esto lo tengo hay que arreglarlo. Hay que levantarlo esto, ¿eh? Esto hay que levantarlo. No, a ver, este trabajo, o sea, necesitamos gente con pasión y comprometida, que la hay, y yo la veo. O sea, nosotros cada año tenemos tenemos estudiantes de fin de grado, o sea, que están acabando ahora la licenciatura y vienen a hacer el proyecto de fin de grado. También tenemos estudiantes de fin de máster y también tenemos estudiantes de doctorado, para hacer la tesis. Y ostras, y quieren ser científicos. Pese a todo lo que he dicho, quieren ser científicos. Por lo tanto, es un trabajo que necesita pasión, y necesita mucho compromiso, evidentemente, pero que es apasionante. O sea, realmente es apasionante, Entonces, ¿yo qué les diría? Pues que adelante, que lo tengan, evidentemente, que lo tengan claro, están muy bien preparados y adelante, porque evidentemente que se puede hacer, y aquí estamos los que nos dedicamos a ello, Y sobre todo,
Y el mensaje ya no solo sería directamente a estos estudiantes que empiezan ahora y que se estuvieran planteando ser científicos. De hecho, una cosa, mira, ahora se me ha ocurrido una cosa muy interesante, que en los últimos años, los estudiantes que se presentan a selectividad y sacan las mejores notas, siempre entre ellos hay alguno que dice que quiere ser científico. Siempre. Bueno, pues también por algo será, si mejoraran la parte salarial sería una motivación más, evidentemente, pero el mensaje sería más a nivel de toda la sociedad, y hacen falta más científicos y menos influencers. Sí. Sí. Completamente de acuerdo. O sea, yo que le doy cera aquí a los influencers de manera diaria y a la educación. Lo hemos levantado, ¿no? Sí. Sí, hay que partir de la base de que sí que es verdad que hay un componente vocacional. No lo vamos a ocultar, o sea, es una cosa vocacional, o sea, nadie que quiera hacerse rico se puede meter a científico, Hablando del tema de educación, y como bien es sabido por todos los oyentes, que otra cosa no, pero al sistema educativo de este país le doy toda la cera posible y un poquito más. ¿Crees que la nota de corte debería marcar tu futuro en la ciencia? Te lo pregunto de otra manera. Yo personalmente puede que no me gusten las letras puras, pero claro, cuando me voy a examinar necesito hacer un examen de letras puras. Pero a lo mejor a nivel científico soy la hostia. Pero claro, mi nota de corte no me permite acceder ahí. ¿Crees que se debería evaluar de otra manera para poder acceder a una carrera científica, por ejemplo? Probablemente sí. Mi experiencia personal es que he tenido estudiantes de doctorado brillantes, con un expediente académico normalito. O sea, quiero decir que evidentemente también yo entiendo también el problema. El problema es que hay que ser objetivo. O sea, hay que potenciar esas capacidades, hay que identificarlas, pero no sé cómo. Claro, es mucho más fácil decir, bueno, chicos, si tienes un 9, entras, y si tienes un 7 no entras. Es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que mi experiencia personal me dice eso. O sea, me dice que personas con un expediente académico normalito son científicos brillantes. Entonces, eso hay que potenciarlo. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero sí que es verdad que deberíamos darle, como sociedad, deberíamos pensarlo, porque es verdad lo que tú dices. O sea, quiero decir, yo por ejemplo, claro, o sea, yo de siempre, yo soy un negado para la música. Lo siento, pues bueno, y mi madre lo intentó, a mi madre le gusta mucho la música y siempre ha intentado que tuviéramos cierta cultura musical. Lo siento, yo ese talento no lo tengo. Bueno, pues evidentemente no voy a insistir por ahí, pues tendré otras cosas. Y para ir finalizando, si todo se redujese a una última idea que quisieses dejar como legado, ¿qué sería? Hombre, yo... A ver, más que a nivel científico, también lo miraría a nivel global. O sea, claro, es que a mí me cuesta un poco separar mi parte profesional de mi parte personal porque lo englobo todo, lo englobo todo. A mí me gustaría, o sea, realmente, y suena atópico, pero es verdad, o sea, y lo siento, y por eso lo digo, o sea, a mí me gustaría realmente dejar el mundo mejor de lo que lo encontré cuando vine a él. Claro, aportando lo que yo sé. Yo me dedico a la ciencia, pues entonces, evidentemente, aportar mi granito de arena en mejorar el mundo en ese aspecto científico, pero bueno, pero también a nivel personal. A nivel personal, pues bueno, pues también, pues eso, pues comprometido con el medio ambiente y comprometido con causas, pues que merecen la pena. O sea, que aunque nos lo están poniendo muy difícil, pero la idea sería dejarlo un poquitín mejor que lo encontramos. Yo creo que eso es lo que me mueve y lo que intento. Pues José Manuel, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de tu trabajo diario tan importante como es la investigación
y que, bueno, que tantos resultados positivos nos da a los que tenemos que, bueno, que pasar por ciertas enfermedades, como nos ayuda vuestra investigación. Así que muchas gracias. Bueno, todos somos potenciales usuarios de la sanidad, ¿no? Yo agradeceros a vosotros pues la visibilidad que le dais a la ciencia, a la trombosis en particular, y deciros que, bueno, pues eso, que a nivel personal la verdad es que me he encontrado muy cómodo en esta entrevista. Bueno, de hecho ha habido momentos que estaba más como si estuviéramos tomando un café, por lo tanto, muchísimas gracias, de verdad, Gracias a ti. Gracias a ti, un saludo.